Hoy vamos a ver un caso de mediados del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Malta. Malta es un archipiélago en el centro del Mediterráneo, entre Sicilia y la costa norte de África. Es un país hermoso, con una historia muy rica. En 1813, Malta se convirtió en una colonia británica y fue la sede de las flotas británicas del Mediterráneo. Fue sitiada por las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial y fue una base aliada importante para las operaciones. El rey Jorge VI otorgó a la isla la Cruz de Jorge, que se concede por actos de gran heroísmo o por el valor más destacado en circunstancias de peligro extremo. En una carta al gobernador de Malta, el teniente general Sir William Dobbie, el rey Jorge escribió que se otorgaba para dar testimonio del heroísmo y la devoción de su pueblo durante el gran asedio que sufrieron en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. A principios de la década de 1960, Malta todavía formaba parte del Imperio Británico, pero en 1964 se convirtió en una república independiente. La ciudad más grande de Malta es La Valletta, que es una de las capitales más pequeñas de Europa. Es una comunidad muy unida y parece que todos conocen los asuntos de los demás. Pero también es un lugar muy encantador, donde durante muchos años las personas que caminan por las estrechas calles han quedado muy impresionadas por la maravillosa cacofonía de la arquitectura barroca con fuertes influencias británicas, francesas e italianas. El martes 23 de agosto de 1960 fue un día de verano típicamente cálido en Malta. La frescura del atardecer trajo un alivio bienvenido del calor del día y los residentes se acomodaron en su rutina nocturna. Gigi y Lely Camilleri vivían en un pequeño departamento cerca de la calle principal de La Valletta. Llevaban una existencia bastante sencilla. Gigi tenía dos hijos de una relación anterior, Anthony, conocido como Twani, que tenía 8 años, y Carmen, que tenía 7. La pareja también tenía un hijo propio llamado Matis, que tenía apenas 3 años. Gigi no salía a trabajar. Ella se quedaba en casa cuidando a los niños, mientras que Lely trabajaba como jefe de máquinas y había estado trabajando en el barco HMS Angelo. Twani era conocido como un chico tranquilo e inteligente. A pesar de su carácter reservado, le encantaba reír y parecía llevarse bien con todos en su escuela local. Destacaba en sus tareas de clase, siempre entregaba su tarea y respondía rápidamente a preguntas difíciles, casi siempre de manera correcta. A las 7:40 p.m. de un martes típico, un oficial de policía local que caminaba por las calles fue abordado por un hombre presa del pánico. Sus sollozos casi ahogaban lo que intentaba decir. Un niño pequeño se ha caído y el hombre cree que podría estar muerto. El oficial corrió hacia la casa, subiendo la escalera de caracol. Un silencio inquietante lo envolvió al entrar al departamento. Un niño pequeño yace muerto en el piso de la cocina, en lo que más tarde será descrito como la escena más espeluznante en la que los oficiales hayan trabajado. El niño fue identificado como Twani Aquilina, de 8 años. Su pequeño cuerpo estaba encorvado en posición fetal. Sus delgados brazos sostenían su cabeza, envueltos alrededor de él como si estuviera protegiendo su cráneo. Estaba rodeado por un grueso charco de su propia sangre. De manera espeluznante, al inspeccionar más de cerca, los oficiales encontraron que su cabeza estaba unida a su cuerpo solo por estrechas tiras de carne y tendones. Su garganta había sido cortada por completo y estaba parcialmente decapitado. Horriblemente, su cuerpo ya no estaba tibio al tacto. Parecía que había estado muerto por algún tiempo. La madre y el padrastro del niño aparecieron, ambos extremadamente angustiados, llorando y gritando junto a la puerta principal del departamento. La policía inició una investigación de inmediato y se recopilaron pruebas de la casa y de los alrededores. Mientras tanto, al amanecer, la noticia del asesinato de un niño inocente de 8 años se difundió por todo Malta. Los residentes locales estaban indignados y disgustados de que un crimen así pudiera haber ocurrido en su tranquilo vecindario. La atención pronto recayó sobre la madre y el padrastro de Twani. Fueron llamados a declarar y ambos negaron de inmediato cualquier implicación. Mientras que Lely afirmó que estaba haciendo un mandado, Gigi aseguró que estaba jugando tombola con sus hijas a unas cuadras de la casa y por lo tanto no pudo haber estado involucrada. A medida que avanzaba la investigación, la presión pública aumentaba para resolver el caso. El público no podía soportar la idea de que el asesinato de un niño inocente quedara impune. Como Malta era en ese momento parte del Imperio Británico, para ayudar en la investigación, se convocó a detectives de Scotland Yard con la esperanza de resolver el caso y llevar al o los responsables ante la justicia.
Cuando llegaron, como en la mayoría de los crímenes, primero centraron su atención en la familia. Revisaron las declaraciones hechas por Gigi y Lely Camilleri. Sin embargo, necesitarían más pruebas antes de poder implicarlos completamente. Aunque la calma y la tranquilidad habían regresado a La Valeta, los residentes seguían horrorizados por los acontecimientos de aquel día de agosto. Pero volvieron a quedar destrozados cuando, al ponerse el sol el 1 de noviembre de 1960, llegó la noticia de que la madre de Tony Aquilina, Gigi, y su padrastro, Lely, habían sido arrestados y acusados de su asesinato. El juicio comenzó el 25 de febrero de 1961 y causó sensación en Malta. Los detalles revelados durante el juicio sobre la barbarie del crimen y, de hecho, la vida de Twani antes de su muerte, horrorizarían aún más a la aparentemente inocente nación. Más de 100 testigos fueron llamados por la fiscalía y comenzó a surgir una imagen de la agonía que Twani experimentó durante sus 8 cortos años de vida. Gigi estaba lejos de ser la madre amorosa y afligida que había hecho creer al público, y Lely no solo era cómplice, sino un participante activo en el dolor y sufrimiento que Twani soportó. Twani vivió una vida nada feliz ni alegre, incluso mientras su madre se holgazaneaba en la casa. Lo ponían a trabajar limpiando, tallando pisos, lavando la ropa a mano y todo con el miedo de recibir una golpiza brutal si se salía tantito de la raya o se quejaba. De hecho, ni siquiera necesitaba hacer algo malo para ser golpeado, así de común era el abuso. El sufrimiento de Twani a manos de su madre y su padrastro, quienes se suponía que debían amarlo y cuidarlo más, no se explica mejor que en una de las historias compartidas durante el juicio. Twani robó algo de cambio a un maestro y también a sus padres. Usó el dinero para comprarse un dulce. En un momento de arrepentimiento, le confesó el robo a su maestro. Su maestra no se enojó, sino que lo tomó como una oportunidad para enseñarle al niño la importancia de decir la verdad y del arrepentimiento. Aún así, la maestra compartió la historia con la madre y el padrastro de Twan, pidiéndoles que no lo golpearan, pues seguramente ya había aprendido la lección con ella, pero ellos se enfurecieron. Lo ataron a una cama, lo golpearon con un palo y le quemaron la piel con cigarrillos. No conformes con su sufrimiento, luego lo ataron a la barandilla de un balcón y continuaron apagando cigarrillos en su piel hasta que perdió el conocimiento. No fue hasta que un vecino le suplicó a Lely que se detuviera que Twani fue liberado de la barandilla. Los maestros contaron sobre las muchas quemaduras y moretones que presenciaron en la piel de Twani cuando estaba en la escuela. Él intentaba cubrirlos con su ropa y negaba su existencia cuando le preguntaban. Su almuerzo a menudo estaba mohoso o simplemente no se lo daban y físicamente lo describían como frágil y delgado. Como parte de la investigación, el cuerpo de Twani fue examinado por médicos forenses designados por el tribunal para establecer la causa de la muerte. El examen inicial determinó que había sido asesinado entre las 5:30 y las 6:30 p.m. Sin embargo, no se buscó ayuda sino hasta más de una hora después de eso. La segunda autopsia mostró que, además de la decapitación parcial, había profundas laceraciones en la parte posterior de su cráneo. Esto evidentemente había sido causado por un cerrojo que se utilizó para golpearlo en las horas previas a que le cortaran la garganta. Aunque no se sabe si Twani estaba consciente durante su brutal golpiza, los médicos pudieron establecer que las cavidades de su corazón se vaciaron, lo que significa que aún estaba vivo cuando le cortaron la garganta. Se encontraron huellas de manos y pedazos del cerebro de Twani alrededor del área donde murió, así como en el pasillo común fuera de su casa y en las escaleras que llevaban a su departamento. Aunque nadie presenció el ataque mortal contra Twani, el testimonio de los vecinos permitió a los investigadores reconstruir los probables acontecimientos de ese día horrendo. Una niña que vivía al lado del departamento donde vivía Twani lo escuchó llorar en el área común ese día. Impulsada por la curiosidad, salió a escondidas para ver qué estaba pasando. Ella vio cómo Twani caía por unas escaleras antes de que su madre la agarrara y saliera del edificio con ella y su hermana menor. Recordaba vívidamente haber pasado por encima del cuerpo de Twani mientras él yacía al pie de las escaleras donde había caído. Sin embargo, la madre de la niña afirmó que ese día ella había salido, aunque sus hijos estaban en casa. La fiabilidad de la declaración de la madre fue cuestionada, ya que la había cambiado en un par de ocasiones. Otro vecino, esta vez un joven de 14 años, dijo que cuando llegó a casa y subió las escaleras hacia su departamento, vio a Guija cargando a Twani, quien no se movía. Realmente no le prestó mucha atención y salió de nuevo, pero cuando regresó a casa por segunda vez, vio que la puerta del departamento de los Camilleri estaba entreabierta, así que se asomó.
Era temprano en la noche y pudo ver a Tuani tirado, inmóvil, en el piso de la cocina. Entró y hasta tocó el cuerpo sin vida de Tuani en un intento de despertarlo. Al no obtener respuesta, se lavó las manos y se fue, eligiendo no decirle nada al policía que encontró minutos después en el edificio de departamentos por miedo a meterse en problemas. Pero el testimonio más incriminatorio fue el de Carmen Aquilina, la propia hermana de Tuani, que ahora tenía 8 años. Ella había estado observando lo que sucedía mientras estaba sentada debajo de la banca en la cocina. Recordaba que a Tuani lo habían puesto a limpiar el piso. Vio el juego de herramientas de su papá y agarró una de las herramientas para reparar sus zapatos. Gigi se dio cuenta de que él estaba flojeando, usando herramientas que no tenía permitido tocar, y lo regañó, quitándole las herramientas mientras lo hacía. Ella se enfureció y empezó a golpear a Tuani con una correa de cuero. Tuani intentó escapar de la golpiza de su madre y huyó del departamento. Poco después, Carmen recordó que su madre regresó con Tuani, inerte entre sus brazos, y lo acostó en una cama. Luego, enviaron a Carmen a buscar a su padrastro a la casa de un amigo, y cuando Lely regresó, Gisha le dijo que había encontrado a Tuani muerto. Giga entonces agarró un cuchillo para pan, mientras Lely movía el cuerpo de Tuani de la cama al suelo. Más tarde, Carmen vio a sus padres cambiarse de ropa, ponerse prendas limpias y meter la ropa manchada de sangre en la lavadora junto con una colcha. La evidencia forense mostró que había rastros de lo que podría haber sido sangre en el desagüe de la lavadora. Tanto Lely como Gisha negaron cualquier participación en el asesinato de Tuani. Gisha se mantuvo en su declaración original de que había estado fuera de la casa toda la tarde. Ella sostuvo que solo regresó cuando Carmen, a quien dijo que había enviado a revisar a Tuani, no pudo encontrarlo en casa. Cuando Gigi entró a la cocina, dijo que encontró a Tuani cubierto de sangre y salió corriendo de la casa gritando: «Mi hijo está acabado, está empapado en sangre». Lely afirmó que escuchó a Gigi gritando mientras caminaba por la calle, corrió a la cocina y encontró a Tuani en un charco de sangre. Cuando movió la cabeza de Tuani para ver si seguía con vida, dijo que se desprendió y se dio cuenta de que tenía el cuello cortado. Al final, fueron los testimonios presenciales de Carmen los que convencieron al jurado de la culpabilidad tanto de Lely como de Gigi. El juicio duró 17 días, que en ese momento fue el más largo en la historia de Malta. A pesar de sus declaraciones de inocencia, un jurado había condenado por unanimidad tanto a Giga como a Lely por el asesinato de Tuani Aquilina, castigado con la pena de muerte. Lely fue sentenciado a 20 años de trabajos forzados y Giga fue condenado a muerte. Sin embargo, casi 2 semanas después, el abogado de Giga apeló con éxito su condena y su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Para sorpresa del pueblo maltés, solo cumplió 10 años. Las circunstancias de su liberación nunca se han revelado. 33 años después de ser liberada, Giga Camilleri concedió una entrevista a un periódico de la iglesia. Ella siguió manteniendo su inocencia diciendo: «¿Cómo puede una madre matar a su hijo?». Se le cita diciendo: «Mi hijo es un mártir, es un santo. Si quieres recibir la misma gracia, reza por su intercesión. Si sé quién mató a mi hijo, estoy dispuesto a perdonarlo. Si no lo perdono, ¿acaso recuperaré a mi hijo?». En el momento de la entrevista, su casa estaba adornada con fotos de Tuani, incluyendo fotos de él con sus trajes blancos de comunión. Esta foto de Tuani se había vuelto sinónimo del caso en Malta y todavía es reconocida por quienes vivieron esos acontecimientos. Incluso ahora, más de 60 años después de este brutal asesinato, el caso de Tuani provoca un profundo horror en la comunidad maltesa. En un giro misterioso, Carmen, la hermana de Tuani, declaró en una entrevista para una revista que todo lo que testificó en la corte era una mentira. Ella señaló a un vecino de 14 años que afirmó haber encontrado a Tuani en el suelo de la cocina y que no le había dicho a la policía lo que había visto. Hasta el día de hoy, ninguna otra familia ha ocupado la casa Camilleri y esto solo contribuye a mantener el caso muy presente en la mente de la gente de La Valletta. Aunque Gigi y Lely fueron declarados culpables del crimen más atroz, todavía hay dudas sobre si realmente son responsables de la muerte de Tuani Aquilina, de 8 años, el 23 de agosto de 1960. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.